Estamos en diálogo con Arturo Zamora en Cara a Cara. Arturo, dejamos abierto el tema de la gubernatura y decías, no aspiro, nunca lo he dicho públicamente. No, porque mi aspiración que tengo y que siempre he tenido es trabajar, tener la oportunidad de servir. Hoy tengo una ruta legislativa en donde la cancha se acomoda muy bien para mis características como abogado y como legislador. Y lo he venido diciendo, a mí lo que me encantaría es seguir con mi ruta de legislador, ser diputado federal, ya puedo ser reelecto diputado federal 3 veces, pues es mejor ser y de alguna manera seguir siendo legislador. Un sentido tiene el haber aprobado la reelección legislativa. ¿Cuál es el sentido? La profesionalización de los órganos. Diputados y de los legisladores en general. Así es. Pero si te lo pide el presidente de la República, Arturo. Si te Es dice, un oye, asunto creo que tendré tú que valorar. eres el único candidato para Pero Jalisco. es un asunto que tendré que valorar. Yo creo que aquí en el partido, incluso en el gobierno del estado de Jalisco, hay varias personas que tienen grandes posibilidades. Siempre he preferido que sea cualquiera de los que ya están aquí, incluso en el propio gobierno del estado colaborando, y yo estaré dispuesto a ayudar al que, Pero no lo al que descartas, sea. ¿no? O sea, yo no, es que no, como no me encarto, tampoco tengo que ¿Tampoco descartar nada. descartarme? Bueno, pero al menos dejaste la puerta abierta con el presidente de la República, Arturo. Senador, también está el asunto que se debatió aquí en Jalisco tras la elección del 5 de junio de que si esto era un mensaje previo a lo que podía pasar en Jalisco en 2018 con Aristóteles Sandoval. ¿Crees que el PRI en Jalisco llega con una situación diferente a otros estados? Bueno, todos los gobernadores de la República, donde va a haber elección, que son 9 entidades federativas, todos los gobernadores del país donde va a haber elección, todos ellos tienen claro que hay exigencia social para que varias cosas sucedan. Esto es, mejore sin duda alguna la seguridad pública, para que haya estabilidad social en las entidades. Estabilidad social me refiero a la que gozamos aquí en Jalisco, si lo comparamos con Chiapas o Oaxaca o algunas otras entidades. Estabilidad social me refiero al equilibrio en los sectores de opinión y del círculo rojo. Estabilidad social me refiero a que sintamos que el Estado está pujando para colocarse en la competitividad correspondiente, para que pues haya una derrama de beneficios a la población. Entonces creo que los gobernadores también reciben otro mensaje, el combate a la corrupción y la impunidad. O sea, los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales deberán estar muy atentos a estos asuntos, deben atenderlos, pero deben atenderlos con ejemplos, con resultados, con hechos muy concretos. Ese es el mensaje que viene a las 9 entidades donde va a haber elección, incluyendo Jalisco. ¿Crees que el gobernador Aristóteles Sandoval debió de haber sido más enérgico con la corrupción del pasado? Por ejemplo, de Emilio González Márquez, que ahorita recordamos y decimos muchísimos casos de corrupción, pero no se ha hecho nada en ese tema, o muy poco. Bueno, hay una serie de cosas que desconozco, desafortunadamente, porque hace un par de años que estoy reintegrado en el Senado de la República. No lo sé si haya verdaderamente elementos. Si los hay, no se deberían encubrir. Eso es lo único que sí puedo decir. O sea, también se trata de que el Estado avance, de que caminemos, pero también se trata de poner ejemplos, no solamente del pasado, también se pueden poner ejemplos del presente. De temas actuales, claro. Arturo Zamora, en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿qué expectativas debemos tener los ciudadanos en este tema? Es decir, ¿este Sistema Nacional Anticorrupción realmente dará frutos a corto plazo? Buenas en dos sentidos. El día de ayer hubo una reunión muy importante donde estuvo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores con la iniciativa privada. Pero antes estuvo la iniciativa privada con el presidente de la República, quien suspendió el evento donde se estaría entrando en vigor estas 7 leyes en materia de anticorrupción. ¿Cuál es la expectativa? Primero, es hacer la corrección al artículo 29 y al 32, donde tenemos que cuidar muy bien la redacción para no afectar masivamente a personas que no forman parte de la administración pública. Esa es la primera corrección que tenemos que hacer. Pero sí tenemos que cuidar muy bien
el tema de la corrupción. La corrupción viene cuando hay contratos de obra a las administraciones públicas. Luego entonces, ¿quiénes llevan a cabo los contratos de obra? Particulares. Entonces, sí es importante que quede muy claro que para que haya corrupción debe haber un corruptor. Entonces, también es importante cerrar cualquier laguna que en este momento exista en la ley con el único ánimo, con el único interés de que sí efectivamente se cumplan las expectativas de la ley. ¿En qué sentido? En combatir la corrupción. Los famosos moches que se inventaron en la Cámara de Diputados precisamente por el Partido Acción Nacional, que fue un escándalo. Partido Acción Nacional, pues quienes tienen el 10% la factura de por los obra, moches, 5%, ¿no? los famosos moches, los diezmos, ese tipo de cosas, pues ahí están. Bueno, pues entonces hay que involucrar como responsables del delito de cohecho, pues a los contratistas de obras y de servicios. Esa es una cosa que se va a revisar para que... Es decir, las empresas que busquen obra pública tendrán que presentar su 3 de 3. Bueno, esas Las personas morales o también estamos físicas. viendo, es la parte que tiene que revisarse, porque, Porque la redacción quedó muy genérica. Bueno, hasta un becario de CONACYT Sí, sí, tenía que hacer su- quedó muy genérica, entonces Sí. se va a reducir, se va a acotar. Estamos viendo si es por el tema de capitales, si es por inversión, etcétera, etcétera. Pero yo recuerdo, oigan, es que allá hicieron una carretera y quedó mal y a sobreprecio. Ese tipo de cosas se tienen que acabar en nuestro país. Entonces, la expectativa es que sí va en serio el tema anticorrupción. Ahora, la máxima publicidad. Yo me decanto a favor de la máxima publicidad. ¿Y esto qué significa? Pues significa que dejamos en una comisión ciudadana que se creó en la ley, El comité. que famoso. este comité diga cuál es el formato que se tiene que entregar. Una vez que le digan a todos los funcionarios cuál es el formato que se debe de entregar, todos estaremos obligados a entregar ¿Y por la qué? 3 de Claro. 3, que te significa tu declaración de impuestos, Patrimonial, de tu impuestos. declaración patrimonial y la de intereses. Entonces, es lo que tenemos que ¿Y hacer. por qué si había esta idea de la máxima publicidad no dejarlo en la ley totalmente, digamos, protegido para que no haya ningún comité ciudadano discrecional que tome la decisión, sino que está en la ley? Porque recordaremos que cuando se construyó esta ley hubo consulta ciudadana Sí, sí, sí. y los ciudadanos decidieron crear un comité de ciudadanos para hacer todo esto. Cuando dices los Y cuando ciudadanos, se vota, todos los el INCO y hubo todos ellos. INCO y todos ellos. Los que promovieron el otro hay formato. 30 propuestas formales por parte de ellos y una de esas propuestas es este comité ciudadano. Y además, lamentablemente, hubo ahí una especie de andanada mediática y en redes, tratando luego de culpar o responsabilizar al Partido Revolucionario Institucional de la votación en ese sentido. Pero hay algo muy importante, cuando se votó la ley, toda completita, se votaron todos los artículos de la ley por parte del PAN y el PRD y el PRI y el Verde. Sí, y en lo todos, general, ¿no? Sí, en sí, lo sí. general, incluyendo el artículo 29, incluyendo Pero después el metieron una 32. reserva, ¿no? Después pasan 2 horas y dicen, bueno, ya me arrepentí. Bueno, La puede reserva es arrepentir, eso. Sí, Arturo. pero ahí es donde estaba la trampa. Ya me arrepentí, queremos votar para que en la ley se ponga esto, pero acabamos de votar que el Comité Ciudadano no hagan a un lado a los ciudadanos, quedamos que los ciudadanos iban a ser vigilantes del comportamiento de los funcionarios, entonces fue una trampa, una celada que nos tendieron porque cambiaron de opinión en un momento. Y este otro artículo, senador, que tiene que ver ya no con el Comité Ciudadano, sino más bien con los requisitos o más bien los criterios que tiene que tomar, por ejemplo, que tenga que aludir a la protección de datos, por ejemplo. Sí, Que es, digamos, como un salvoconducto para que el funcionario pueda ampararse y no transparentar. Ahí lo que tenemos es normas constitucionales que garantizan derechos. Y uno de estos derechos es la reserva de datos personales. Por eso estamos dejando en manos de los ciudadanos que ellos resuelvan cuál va a ser el formato y cuál es el alcance. Pero digamos, este artículo no ayuda al funcionario para esquivar algunos temas en materia no de se trata transparencia. de que los funcionarios esquiven, no se trata de eso. Vamos por la máxima publicidad y en un momento dado, lo importante es que se pusieron bastantes candados en 7 leyes que se complementan para combatir la corrupción. Un tema es la transparencia y otro es el combate a la corrupción. Que que los forma dos pueden parte estar de todo este vinculados, ¿no? andamiaje. Vamos al corte, seguimos con Arturo Zamora.
Estamos platicando esta mañana con Arturo Zamora, senador de la República. Ya platicamos del tema 3 de 3, los ecos de la elección del 5 de junio. Y me gustaría preguntarte por otros temas, Arturo, que están de debate en el Senado y que han estado de debate en los últimos meses, como por ejemplo esta discusión sobre el mando único. ¿Qué se aprobó y cómo impactará eso a Jalisco? En el tema del mando único, nosotros lo que hicimos fue un ajuste para convertirlo en mando mixto. Sí. Esto significa que no quedaría como un mando único absoluto, sino un mando que permita flexibilizar en las entidades federativas, por ejemplo, en zonas metropolitanas. ¿Cuál sería el criterio que se debe manejar a partir de la realidad de esa zona metropolitana? Sí. Por lo siguiente, no es lo mismo las exigencias de seguridad y de tutela de las libertades y derechos de los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara que la tutela de los derechos en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Tamaulipas. Y son países diferentes, ¿no? Así Totalmente. Es, tenemos realidades diferentes. Entonces, ¿qué hicimos? Pues hicimos la construcción de una serie de normas con la finalidad de permitir que cada entidad federativa pueda acomodar, de acuerdo a sus circunstancias, algo fundamental: la coordinación policíaca entre autoridades municipales, estatales y federales. Debo decir que no está acabado todavía el mando mixto, aunque ya fue votado en el Senado de la República, pero se envió a la Cámara Baja, a la Cámara de los Diputados, y Cámara de Diputados, cuando ya se envía, pues había clausurado su periodo extraordinario por la mañana, a las 11 del día. Nosotros estábamos votando el mando único ya muy tarde, tendría que haber periodo casi a las 11 de la noche. Consideramos que para este caso ya no habrá periodo extraordinario. Consideramos que este asunto se va para septiembre, hasta septiembre, 2 meses más, porque nosotros lo que sí aprobamos fue la miscelánea penal, que era necesaria, el tema de la delincuencia juvenil, el tema del manejo de reclusorios, para la entrada en vigencia precisamente de los juicios orales. Entonces, realmente esto apuró un poco al periodo extraordinario, entre otros temas, el que formalmente tenía un plazo para la entrada en vigencia, como ocurrió precisamente el viernes anterior, del sistema de oralidad en todo el país. Ahora, Arturo, en relación al mando, ya se llama mixto y flexible, ¿no? Así se terminó llamando mando mixto y flexible. ¿Qué tanto diluye la eficacia del modelo? Se lo pregunto porque, por ejemplo, en otros países como Italia y Colombia, que enfrentaron retos similares, sí apostaron por mandos únicos directos y les dio resultado. Sí. El tema de la legislación, desafortunadamente, a veces tiene mucho que ver con la circunstancia del momento, y no debería ser así. No, el tema legislativo debe pensarse para la aplicación de las leyes a futuro, claro, que den estabilidad. Muy desafortunadamente tuvimos presión interna porque el Partido de Acción Nacional no quería aprobar absolutamente nada, en tanto no le dieron oportunidad a los gobernadores electos de dar opinión. Y entonces, bueno, pues finalmente terminas por aprobar cosas que a lo mejor no son verdaderamente convenientes. Yo voy a augurar una cosa, si me lo permiten. Tal vez, si no tenemos una buena ley de mando mixto que sea de utilidad para tutelar de manera efectiva, cierta, las libertades, el patrimonio, los derechos de la sociedad, preferible que mejor no se termine ese proceso electoral y lo rechace la Cámara de Diputados. Porque esa es mi posición personal. Sí, porque sale de pronto un galimatías sí. Que no tiene mucho esa sentido. Esa es mi posición personal, que además yo creo que ya es importante a partir del inicio del siguiente periodo fijar posición personal, respetando la posición de grupo, pero también fijar posición personal, y que tiene que ver con oponernos en lo sucesivo a seguir creando leyes simple y sencillamente para pensar que hemos votado cosas, haciendo creer a la sociedad que los temas que demanda la población van a cambiar simplemente por decreto, y esto no es así. Oye, pero el PAN, cuando Felipe Calderón era presidente, apostó por un modelo también de mando único que al final... Y yo también. El PRI, en su momento, no tú, pero el PRI dijo, no queremos... Yo también, yo subí a tribuna siendo diputado federal y expuse mis motivos por el mando único,
los beneficios del mando único, mira. expuse una serie de cosas importantes, dije, con esto homologamos capacitación, con esto purificamos a los cuerpos policíacos y sabemos que uno que ya se pervirtió y se contaminó ya no puede entrar a otra corporación. Ahí está en el diario de los debates mi postura muy clara y sigo pensando a favor del mando único. Entonces ahí los que presionan son los gobernadores y los alcaldes también de muchos gobernadores y lamentablemente muchos alcaldes presionan para que esto no se dé. Muy lamentablemente, el problema de la corrupción y la colusión de funcionarios de nivel municipal con el crimen organizado está ahí presente y consecuentemente muchos de ellos no quieren que se apruebe el mando único por una sencilla razón, porque esto afecta a la tutela de sus intereses perversos que están protegiendo. Arturo Zamora, otro tema, Oaxaca, lo que está sucediendo con Oaxaca, lo que está sucediendo con la coordinadora. Se lo pregunto porque es un tema federal, o sea, es un tema fundamental en el sentido del pacto federal y el Senado es la Cámara que tenía trasladando ese pacto federal. ¿Está cumpliendo el gobierno federal con su labor y si no cree que el diálogo tuvo que haber llegado antes en este tema? El gobierno federal ha venido cumpliendo con la Constitución. El gobierno federal lo que hizo en Oaxaca fue relevar a los funcionarios del órgano de educación de esa entidad y descubrió que había una fuga de más de 123 millones de pesos que habían dispuesto de manera indebida las gentes de la sección 22. El gobierno federal, después de esto, apoyando al gobernador de esa entidad, se propuso que regresara la educación a Oaxaca, a los niños de esa entidad que tanto lo necesitan. El gobierno federal tocó intereses no solamente de grupos de maestros que se rebelan indebidamente contra el esquema de educación que este país tanto necesita, pero ahí apareció en los hechos tan lamentables de la semana pasada la figura de personas embosados con el rostro oculto generando violencia. ¿Esto qué significa? Significa que hubo grupos de interés de generar inestabilidad social y provocar al Estado mexicano, que estuvieron agrediendo a la figura del Estado mexicano y el Estado mexicano, por supuesto, se defendió. En todos los países del mundo los policías tienen derecho a defenderse, a defender su vida y a defender los intereses de la sociedad. Y en este momento me parece que la reunión que hubo ayer en la Secretaría de Gobernación va por un rumbo primero. Decirle a los verdaderos maestros de la sección 22 que se separen de los grupos de insurgencia o subversión que pueden estar presentes en esa zona, para poner entonces muy claro que puede haber en esa zona del país una amenaza a la estabilidad social. Y en ese sentido es un deber del Estado mexicano, primero, tutelar el derecho a la educación, como lo está haciendo a través de un gran esfuerzo, pero también proteger a la población de esa zona del país. ¿Hasta dónde deben ceder Miguel Ángel Osorio Chong y Aurelio Nuño en materia de algunos artículos de la reforma educativa? Yo no lo veo como un asunto de ceder posiciones. Cuando te sientas a negociar hay que ceder, ¿no? Claro. No, pero además debo decirlo claramente, el ejercicio de la política es el uso del diálogo y la comunicación, o sea, qué bueno que el gobierno está en comunicación y se sienta en la mesa, eso me queda muy claro, pero también debemos tener muy claro los que estamos en la posibilidad de generar opinión pública, de que en el caso de Oaxaca y en el caso de Chiapas, hay un gran riesgo de que esos movimientos estén infiltrados, estén contaminados, tal vez del crimen organizado, tal vez de insurgencia, tal vez de guerrilla, con otro tipo de intereses que no son los intereses que los mexicanos queremos seguir teniendo. Entonces creo que esta mesa de diálogo es incluso más allá de la permanencia de algunos artículos en el sistema de educación. Creo que es todavía un asunto más profundo el que debe atenderse prioritariamente, y en ese sentido todos los partidos políticos debemos apoyar al gobierno de la federación en este momento de una situación delicada. Que el gobierno se comprometa también a que no haya muertes, ¿no? Eso es clave. Sí, el problema es que las muertes, si las provocan esos grupos de subversión y ellos entre los dos, ¿no? Porque también dispararon las policías. Sí, por ¿no? eso, pero el tema es quiénes inician las hostilidades. Eso siempre es difícil saberlo, ¿no? Así es. Senador, gracias. Gracias por habernos atendido. Buen día. Nosotros estamos en Cara a Cara, seguimos.